Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo. Como ustedes saben, al estar leyendo un capítulo diario de la Biblia, estamos pues cerca de terminar el Antiguo Testamento. Estamos más o menos a unos 50 días de terminar de leer el Antiguo Testamento. Creo que ya es la tercera o cuarta vez que como iglesia lo leemos. Y estos últimos libros que estamos empezando a leer, son los llamados profetas menores. Hay 4 profetas mayores que ya los leímos, verá Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Luego entramos a los profetas menores. Se les llama profetas menores no porque fueran menores de edad, tampoco porque fueran más bajitos o porque fueran de menor importancia lo que ellos escribieron. No, no, para nada. En realidad se les llama profetas menores básicamente porque el contenido de lo que ellos escribieron es corto en comparación a los libros de los profetas mayores, ¿verdad? Que Isaías 53 capítulos o más, 60 y pico de capítulos, y todos ellos. Estos, en cambio, son menos capítulos, son de menor extensión. Eso sí, contienen profecías súper importantes acerca de Jesucristo, incluso de los últimos tiempos. Por eso es que en las próximas semanas, ya que como iglesia vamos a estar leyendo estos libros, pues quisimos en los miércoles hacer una serie en la que estemos cubriendo varias de las enseñanzas vitales que ellos nos muestran. Tenemos que tener en mente a todo esto mientras estamos leyendo estos profetas menores, tener en mente el versículo de segunda de Timoteo 3, 16 y 17 que dice, toda escritura, toda, desde el comienzo hasta el final, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, es decir, para mostrarnos nuestros errores, para corregir, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando aquí dice que toda es inspirada, pues es toda. Entonces, cuando estés leyendo alguna parte que te parezca aburrida o que no la entendés o que ves incluso como que está diciendo cosas sin importancia, entonces tenemos que recordar este verso. Toda la escritura, aún esas partes, todas son inspiradas por Dios. Eso significa que eso es algo que Dios me está diciendo. Y ya con solo entender que Dios me está diciendo eso, ya hace la diferencia. Tal vez si lees que dice, y las medidas de la puerta eran de 2 metros por unos 75 centímetros, y vos decís, ¿para qué estoy leyendo eso? Pero si te dieras cuenta y te visualizaras que Dios quien me lo está diciendo, que Dios me está diciendo, Dios me está hablando, no importa. Está Dios hablándome, no importa lo que me diga, está hablándome. Entonces ya ahí, desde ese momento, ya no son cosas sin importancia. Eso, como les digo, hace la diferencia. Pero no solo es importante por quién es el que está hablando, sino porque aquí dice que toda la escritura, toda, hasta la que nosotros consideramos como, ¿y para qué estoy leyendo esto? Aún dice que esa escritura es útil para hacernos mejores, para que seas mejor. Y encima de eso dice que nos capacita para que hagamos toda buena obra. Entonces aquí tenemos unas buenas razones para no dejar de leer la Biblia. Dios me habla, va a ser útil para que yo mejore y me capacita para que yo haga buenas cosas. Hoy, miércoles, estamos empezando esta serie de 12 profetas. Como les dije, ya que como iglesia, pues estamos leyendo un capítulo diario de estos libros, pues vamos a aprender en esta serie. Ya para el día de hoy, pues ya hemos leído Oseas y terminamos de leer Joel. Pero veamos, ¿cuáles son esos profetas menores? Se lo menciono
Y les voy a decir qué es lo que significa su nombre. Y el tener en mente qué significa el nombre del autor nos ayuda, porque ya ese no es casualidad que se llamen así, lleva un propósito dentro del contenido de su libro. Oseas significa su nombre salvación de Jehová. Y nos muestra, es bien rico cómo nos muestra la salvación, cómo es la salvación de Dios aún con nuestras infidelidades. Ya voy a mencionar eso. Joel significa Jehová es Dios. Amós es el llevador de cargas. Abdías, el siervo de Jehová. Jonás es alguien que significa sencillo como una paloma. Miqueas es un nombre que significa ¿quién es como Jehová? Una pregunta bien buena. ¿Quién es como Jehová? Nahum, consolación. Qué bonito nombre, consolación. Habacuc, uno que abraza. Sofonías, Jehová esconde. Jehová te esconde, te guarda para protegerte. Ese es el sentido, te esconde. Ageo, el festivo. Zacarías, Jehová recuerda. Malaquías, mensajero de Jehová. Entonces, al tener en mente qué significan sus nombres, nos hace ver con otra perspectiva extra cada uno de estos libros. Hay algunos datos interesantes, como el siguiente, el hecho de que Amós, Oseas y Miqueas fueron contemporáneos de Isaías, vivieron en el mismo tiempo, en la misma época. Por otro lado, Sofonías, Nahum y Habacuc eran contemporáneos de Jeremías. Todos ellos en los tiempos ya sea del preexilio o del exilio, ¿verdad? Cuando los sacaron y se los llevaron a Babilonia. Pero los últimos, es decir, Ageo, Zacarías y Malaquías, ellos fueron contemporáneos de Esdras y Nehemías y vivieron después del exilio. Entonces es bien bonito entender que algunos de ellos no solo estaban viviendo en la misma época, sino que algunos hasta se conocieron entre ellos. En algún momento han de haber platicado y ha de ser bonito tiempo el que pasaron alguna vez con ellos. Estos profetas menores cubren un periodo de más o menos unos 428 años. Empezaron desde el reinado de Jehoram, rey de Judá, allá en el año 853 a.C., hasta el gobierno de Nehemías en el post-exilio, allá por el 425 a.C. Lo interesante de estas profecías que ellos mencionan es que varias de esas profecías se cumplen en su tiempo, algunas se cumplen un poquito de tiempo después, unos años después, pero al mismo tiempo algunas de sus profecías son como en fases y se van a terminar de cumplir, algunas de esas profecías se van a terminar de cumplir en los tiempos finales. En estos libros de los profetas menores se palpa, se siente la frustración de estos hombres al tratar de hacer volver a la gente de sus malos caminos. Es algo que vivimos, por eso nos puede servir. Qué frustración, qué carga, qué tristeza, tratando de hacer que la gente venga a unos mejores caminos, pero también estos libros nos muestran con gran alegría el amor, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios. Aquí nos ayudaría a entender un poquito qué es un profeta, ya que son los últimos libros del Antiguo Testamento. Todos ellos son profetas. ¿Qué es un profeta? Y especialmente porque hoy en día abundan los falsos profetas. Un montón de gente que dice que es profeta o que se autotitula profetas. No. ¿Qué es un profeta? Es alguien que bajo la influencia del Espíritu Santo hablaba palabras y pensamientos de Dios. Los profetas son los que están acá. Entonces, esos pensamientos, esas palabras de Dios, de parte de Dios, puede ser que se relacionaban con el presente, con el pasado o con el futuro.
No solo significa un profeta aquel que dice algo acerca del futuro. No, no, no solamente eso. Y, y estos hombres, estos 12 hombres, más los 4 profetas mayores, eso es lo que hicieron. Traer un mensaje, palabras, pensamientos de parte de Dios, en donde muchas veces hablaban acerca de las cosas que habían pasado, por qué estaban pasándoles cosas hoy en día y qué es lo que les venía en el futuro. Por eso mismo tenemos que ponerles mucha atención, porque estos hombres Dios los va a usar para hablarte, sin duda, te va a decir algo. Y si es posible, yo te animo a que después de leerlos y ver qué es lo que te enseña, no sería malo que vayas y veas algún comentario. Hay Biblias de estudio que traen comentarios en la parte de abajo o un comentario bíblico de sana doctrina para complementar, ver contexto, el año, situaciones que estaban viviendo, etcétera, ¿verdad? Datos muy importantes. Y como el propósito de esta primera conferencia es simplemente dar una introducción a estos 12 hombres, yo quiero decir a grosso modo qué es lo que podemos aprender de estos profetas menores. Por ejemplo, de Oseas. Oseas fue un hombre que ilustró el gran amor de Dios, perdonando a su esposa infiel. Cuando Oseas perdonó a su esposa infiel, ahí estaba mostrando cómo es el amor de Dios. Es una historia bien fuerte. Y es muy, muy buena porque muchas veces nosotros somos como Gomer, la esposa de Oseas. A veces caemos en esas infidelidades con Dios y Oseas nos recuerda cómo es el amor de Dios a pesar de nosotros. Joel, el libro que recién terminamos, predijo el día de Pentecostés y nos muestra, este es de lo más emocionante en Joel, el capítulo 2, 25, nos muestra que solo Dios puede restaurar los años que hemos perdido. Te sientes que has perdido el tiempo, que a estas alturas ya deberías de no sé qué, ¿verdad? Hay tiempo perdido. Creo que todos tenemos, al ver a nuestro pasado, tiempo perdido. ¿Cómo nos gustaría? Pensamos a veces, pero Joel nos dice, Dios por medio de Joel nos dice que Él es el único que promete restaurar los años que se comió la oruga, los años perdidos. Y ese es Joel. Luego, el siguiente libro es Amós. Amós era un granjero. No era profeta, no era sacerdote. Él era un granjero y de repente Dios le dio la convicción de que tenía que ir desde Judá para ir a hablar a Israel y denunciar el pecado que miraba. Había bastante pecado. Para aquellos de ustedes que creen que Dios no los puede usar en algo grande, Amós es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque era un granjero, un pastor por ahí que nadie lo determinaba y sin embargo él simplemente quería ser usado por Dios y se dejó usar. Así que si crees que no, a mí que me va a andar usando Dios para algo grande, mira el ejemplo de Amós. La predicación de Amós sobre la santidad fue bien fuerte. Predicó también en un tiempo que había mucha corrupción, mucha avaricia, amor al dinero, como hoy. O sea, podemos estar haciendo lo mismo. Entonces, igual que Amós, ¿verdad? Cuando ve la corrupción que hay por todos lados, ese amor al dinero, la avaricia, la desviación de los caminos de santidad, eso movieron a Amós a orar, a orar, y Dios vino y decidió usarlo en su contexto. Luego tenemos Abdías. Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Apenas tiene 21 versículos. Cortito, una página. Pero en esa página, él nos enseña que lo que sembramos, cosechamos. Lo que sembramos, cosechamos. ¿Por qué? Él predicó sobre el juicio a Edom. Edom era un pueblo, los edomitas, que eran descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Hermano de Jacob.
Entonces, él creció con esa rivalidad hacia Jacob, hacia Israel, y cuando ya esos pueblos eh, crecieron, eran pueblos, los edomitas se portaron muy mal con los israelitas y Abdías va enviado por Dios para dictar juicio de castigo contra Edom. Luego tenemos a Jonás, famoso, ¿verdad? Jonás, él podríamos llamarlo el misionero. Él fue misionero contra su voluntad y le tocó ir a predicar a Nínive. Así que si eres alguien rebelde a estar cumpliendo la tarea que Dios te dejó, pues con este libro de Jonás vas a ir entendiendo que Dios puede hacerte entender en qué es que te quiere tener, aunque tenga que causarte dolor, aunque tenga que hacerte pasar por situaciones muy difíciles como la del pez, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿estás huyendo de la misión que Dios te dejó de andar haciendo discípulos? Si estás huyendo de esa misión, si te estás haciendo el loco con esa misión, te animo que cuando pasemos por Jonás, lo leas despacio, lo leas pensando en ti mismo. Luego tenemos a Miqueas. Miqueas fue interesante, profetizó el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Profetizó que nacería en Belén. ¿Con qué exactitud lo mencionó? Miqueas habló en medio de una sociedad bien contaminada también, contaminada por el pecado, y entonces él vino a advertirles, por favor, lleven una vida santa porque pronto va a venir el Mesías. Y por eso dio esas profecías acerca del nacimiento del Mesías. Ya viene el Mesías, lleven una vida santa. Podríamos hacer un equilibrio, una comparación de que, bueno, el Señor Jesús ya viene por segunda vez, animemos a la gente a una vida santa. Y nosotros que somos sus hijos de Dios y con seguridad nos vamos a ir, pues lo mejor es que estemos en una vida santa cuando suceda el rapto. Qué vergonzoso sería que el rapto suceda cuando estás ahí como un mal cristiano, como un cristiano wishy-washy o en cosas que no, ¿verdad? Entonces Miqueas nos ayuda a reflexionar en esto. Tenemos a Nahum, también profetizó contra Nínive, pero esta vez ya no era advertencia, es juicio. Él no les advirtió que se arrepintieran, ya no había más chance, lo único que les venía a Nínive era la destrucción. Ya habían recibido suficiente advertencia. Y luego tenemos a Habacuc. Habacuc fue bien interesante porque él tuvo una transición como persona. Su corazón tuvo una transición. Él pasó de estarse cuestionando a Dios, la justicia de Dios, y él se preguntaba, pero ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué es que a los malos les va bien y a los buenos no? ¿Por qué parece que es que Dios está callado, está en silencio, se ha olvidado de nosotros? Él pasó de esas preguntas existenciales a tener una fe, a una fe en el Señor, una fe que se iba a basar únicamente en el carácter de Dios, y por eso él en el libro de Habacuc es donde tenemos ese pensamiento revolucionario, ¿verdad? Que incluso fue uno de los versos que movió la reforma en tiempos de Lutero, y es la expresión, el justo por su fe vivirá. Es de Habacuc. El justo por su fe vivirá. Luego lo retoma Pablo en la carta de Romanos. Pero esta expresión, el justo por su fe vivirá, adquiere más valor cuando vemos que quien la dijo estuvo lidiando con preguntas acerca de Dios, de la justicia de Dios, de la presencia de Dios. Es bien interesante. Y luego tenemos a Sofonías. Sofonías es alguien que predicó el juicio de Dios para todas las naciones. Podríamos decir que estaba predicando el juicio universal. O sea, sus profecías se pueden terminar de cumplir en la época de la tribulación. Predicó de cómo Dios odia el pecado y que es en serio que Dios odia el pecado. Por eso les digo, en cierta forma, él estuvo dentro de sus profecías, no solo abarcaba algunas naciones de su época, sino que se extiende hasta la época de la tribulación, donde Dios está juzgando a todo el planeta,
a todos los gentiles, a todo el mundo que no creyó en Jesucristo. Pero al mismo tiempo, Sofonías tiene unos versículos, unas palabras tan tiernas acerca de cómo es Dios con su pueblo, cómo es Dios, el corazón de Dios con nosotros, ¿verdad? Ahí hay expresiones tan conmovedoras como cuando dice que el Señor callará de amor al vernos, callará de amor, qué rico. Y tenemos Ageo, otro libro bien corto, 3 capítulos más o menos, y él vivió en la época en que había que animar a la gente a reconstruir el templo. Se habían concentrado en reedificar sus casas, en sus cosas, la gente, y les dice, no, hay que darle prioridad a Dios. Y nos recuerda eso, tenemos que darle prioridad a Dios por encima de nuestros planes, de nuestros sueños, de nuestras ideas, de nuestras metas. No, la prioridad es Dios. No podemos descuidar a Dios, descuidarlo a Él por estar concentrados en lo nuestro. Y es lo que le estaba pasando al pueblo en los tiempos de Ageo. Además, Ageo enseñó algo bien sencillo pero fuerte, y es decir, lo inmundo es contagioso, la santidad no. La santidad no se me pega por tocar algo. La inmundicia sí me contamina, ¿verdad? Y eso lo vemos ahí en Ageo y lo deja uno reflexionando, lo deja pensativo a uno. Así que va a estar bueno cuando pasemos por ahí. Y cuando estemos escuchando alguno de los estudios bíblicos acerca de Ageo. Tenemos también a Zacarías. Él junto a Ageo, eran contemporáneos, estuvieron ahí animando a la gente y estuvieron involucrados en la reconstrucción del templo y en estar animando a la gente. Ageo estaba animando a la gente a la reconstrucción del templo y Zacarías estaba animando a lo mismo, pero con profecías mesiánicas, diciéndoles un montón de profecías acerca de la segunda venida, primera venida de Jesús y acerca, bueno, todos estos profetas de una u otra manera mencionan cosas del fin del mundo, animante. Y tenemos por último a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Es conocido por su ánimo al pueblo a dar el diezmo. Y nos reta diciendo que va a haber un momento, Dios dice que se va a ver la diferencia entre alguien que es discípulo de Jesús y el que no lo es. Y se va a ver que es mejor haber seguido a Jesús. Se los leo el pasaje, Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Va a haber un momento en que se va a ver la diferencia y se va a ver qué era mejor: ser bueno, ser justo y servir a Dios. Así que no nos cansemos de hacer lo bueno, no nos cansemos de ser seguidores de Jesucristo, porque en algún momento, no solo hoy, no digamos al final de todo, se va a mostrar de verdad que era mejor haber vivido entregado para el Señor. Y para mí ese es uno de los pasajes que más me emocionan de Malaquías. Y por cierto, Malaquías también es el profeta que menciona que Dios aborrece el divorcio. Un mensaje muy importante para nuestra sociedad actual. Así que imagínense, con todo eso que vamos a estar deleitándonos con estos libros, no tenemos ninguna base para minimizarlos, solo porque se llaman profetas menores. Dicen poco, pero dicen cosas grandísimas. Y sobre todo nos recuerdan que el rapto está cada vez más cerca. Pronto, todos los juicios profetizados para el fin se van a iniciar. Todas las profecías para el fin se van a disparar de un solo. Así que bueno, durante las próximas semanas, cada pastor nos va a ir edificando con enseñanzas basadas en esos profetas. Un miércoles hablará un pastor sobre un profeta. El siguiente miércoles el Señor nos enseñará por medio de otro pastor lo que Dios le haya enseñado sobre otro profeta. Por lo tanto, no te vayas a perder ni uno de los temas que vamos a tener los miércoles. Igualmente, pues como iglesia,
Vamos a seguir leyendo estos libros y les vamos a poder sacar más provecho con esas compartidas de los pastores. Porque como ya les dijimos al principio, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y es útil para tu vida. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. De antemano te damos gracias por todo lo que nos vas a enseñar en esta serie por medio de cada uno de estos profetas, los profetas menores. Les hablaste poco, Señor, pero qué cosas las que les dijiste y que todavía impactan nuestra vida. Te pido que les podamos sacar el mayor provecho no solo los miércoles, sino cada día mientras los estamos leyendo. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es perfecta, tu palabra es dulce y es útil para hacernos mejores y para hacernos más capacitados por ti para hacer tu obra. Todo esto te lo ponemos en tus manos, Dios. Gracias. Bendice a los hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.